De gobierno local, la de ayer jueves, la pasamos al viernes porque yo ayer estuve reunido con la ministra de Política Territorial para hablar de FEN y de nuestra situación en FEN, y hoy hicimos la Junta de Gobierno local. Aprobamos continuar con la instalación de sistemas de protección de motoristas en los guardarraíles. Queremos acabar con los guardarraíles de altísimo peligro para los motoristas porque están situados a una distancia, a una altura de la calzada y, por tanto, en cualquier accidente el motorista se encuentra con que los guardarraíles se convierten en cuchillos y, por tanto, gravísimos accidentes debido a eso. Aprobamos 350.000 euros para seguir actuando en los guardarraíles. ¿Qué ¿Qué consiste? Consiste en poner como ya estamos haciendo en la mayor parte de la ciudad, pero por volverlo a describir, en la parte baja de los guardarraíles una plancha horizontal, una plancha entera, que ya no permite que la moto y el motorista se metan en caso de accidente por debajo del guardarraíl. Vamos a actuar en 50 calles, en 50 vías de la ciudad y muy por encima de los 4 kilómetros de cobertura. Vamos a actuar en Arquitecto Palacios, Avenida Ponta, Avenida Tranvía, Cortellas, Sadomonte, Estrada da Balsa, Madroa, Fragoselo, Clara Campoamor y así hasta 50. Les cito las más importantes con un tráfico muy denso. En Vigo hay por encima de 30.000 motos, hicimos una rebaja fiscal del 50%, establecimos pasos adelantados, tienen carriles exclusivos, tienen aparcamientos permitidos en aceras y, por tanto, completamente gratuitos, y continuaremos en la política de favorecer motocicletas. En el futuro ya serán eléctricas en gran parte, porque es un buen modo de transporte en una ciudad como Vigo y además acompañado de los carriles bici y los patinetes eléctricos que ya están funcionando en este momento. Tomamos muchas decisiones en el ámbito de las subvenciones y del apoyo al deporte. La convocatoria de subvenciones a entidades deportivas, 925.000 euros. Se reparte en torno a unas 170 actividades, en la anterior fueron 185, concurrencia competitiva, y aquí en el año 2015 le dedicábamos a estas ayudas 430.000 euros, en el 16 550.000, en el 17 750.000, en el 18 850.000 y en el 20 y en el 21 le dedicamos 925.000 en cada año. Y de hecho, aún sin actividad deportiva, la estamos manteniendo el apoyo porque tienen que tener una serie de gastos que no pueden evitar y, por tanto, dedicarle, como decía, 925.000 euros a subvenciones a entidades deportivas de deporte de base. Subvenciones a instalaciones de campo de fútbol privados. Nosotros tenemos un número importantísimo de campos de fútbol públicos, pero dedicamos 215.000 euros para instalaciones deportivas de fútbol en centros educativos privados, cooperando con ellos en la mejora del estado de los terrenos de juego, y en campos de fútbol de determinadas asociaciones, etcétera. Lo situamos en el ámbito de lo privado, pero tampoco es propio decirlo así, ¿no? Son instalaciones deportivas de asociaciones deportivas y vecinales. Y, por tanto, dedicar casi 250.000 euros al apoyo de instalaciones de fútbol. Ayudas a deportistas de alto nivel, 50.000 euros, concurrencia competitiva. Bueno, son estas becas para desplazamientos a competición, a competencia, desplazamientos a lugares y, por tanto, el apoyo a deportistas de un cierto nivel. Le llamamos deportistas de élite, pero son los que tienen, élite es la expresión técnica correcta, ¿no? Pero que no tienen grandes patrocinios de otras instituciones y, por tanto, les damos esta beca. Nosotros dedicamos en ayudas deportivas un total de 1.900.000 euros. Aparte de todo lo que no cobramos en nuestros pabellones deportivos, en las instalaciones, que esos son en piscinas, etcétera,
que eso suma millones y millones de euros.